Bien amigos, bienvenidos al blog número 8, parte 2 de lo que serían los inicios, mis inicios en el breaking. Un poco habíamos contado en el capítulo anterior cómo conecté con el break por primera vez, que fue a través de videoclips y un montón de otras cosas. Y también conté cómo de mi ciudad conocimos a los de Rosario que ya bailaban y que ya tenían experiencia en todo lo que era el breaking. Entonces como que fue el primer contacto con el breaking de así cara a cara. Bueno, también dije en el blog anterior que había una parte un poquito más oscura, por así decirlo, una etapa un poquito más pesada. Yo a los 14, de los 14 a los 16, bailaba con mis amigos, tanto Checho, Mauri, y bueno, después del primer año haciendo estos showcitos y presentaciones y qué sé yo, a un nivel obviamente muy básico y tranquilo, eh, habíamos conseguido que un club nos preste un espacio para entrenar. Como dije en el blog anterior, mis otros dos amigos estudiaban una carrera de educación física, así que nada, teníamos acceso a un club que era el Club Sport, que en ese momento tenía la tamblinera para hacer acrobacia, una fosa con colchones de goma espuma, una parte lisa, obviamente de piso, aro, bueno, todas las cosas de gimnasia. Entonces nos prestaban ese lugar y nosotros prácticamente nada, íbamos a ir a saltar, porque después lo demás practicábamos en cualquier piso. Pero bueno, los saltos y todo eso. Resulta que a raíz de esto se enteran varios chicos de mi ciudad, de los cuales muchos fueron dejando, tipo arrancaron un año con nosotros, después los sumamos al grupo, después fueron dejando, porque eran como una especie de clases, medio clases y medio guías en realidad, no eran clases, eran como guías porque nosotros también estábamos aprendiendo. De todo ese grupo queda Coco. B-Boy Coco, Coco Destroy, que nada, después obviamente su historia arrancó con nosotros ahí practicando a modo juego, por así decirlo, y después terminó siendo uno de los mejores de Argentina, también llegando a eventos muy importantes, viajes a Brasil, viajes a otras partes del mundo, Asia, todo gracias a que, bueno, al breaking, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, pero bueno, Coco sale desde esa época, digamos. Nosotros teníamos nuestro primer año, o sea que yo tenía 15 más o menos, 15, 16 en ese tiempo, y bueno, y en esa y de vuelta sale Coco. De todo, venían varios chicos a practicar, pero el que realmente se enganchó con el breaking y todo fue Coco, y es el que quedó. Después viene una época ahí donde, bueno, obviamente yo me vestía muy raro. No es que me vestía raro, me vestía de hip hop, ¿no? Como pantalones anchos, en ese momento se usaban mucho los pantalones raperos, bien anchos, con bolsillo por todos lados, con las cadenas que colgaban de la cintura, viste, para atrás, tenía la llave. Remerones de fútbol americano, cosas que iba encontrando por ahí, me vestía así. ¿Qué pasaba? Primero pasaron dos cosas graves. La primera que pasa es que ya en mi escuela me empezaron a llamar la atención. Tengo un perro llorando, quiere salir. La primera cosa que pasa es esa, que en mi escuela era una escuela católica y qué sé yo, y me empezaron a llamar la atención como si yo fuese una especie de drogadicto, como tipo, ¿por qué viene vestido así? Que estos pantalones, que esta cosa, bueno. Fue como el primer problema, si se puede decir, o mambo que tuve en mi ciudad. Ese fue el primero. Después, nosotros nos habíamos hecho un poco conocido como mi grupito, ¿no? Como, no mi grupito, sino mis amigos y yo, como que juntábamos a bailar, hacíamos algunos que otros showcitos. Entonces como que éramos los frikis de la ciudad. Recuerdo recuerden que es una ciudad, pero en realidad de pensamiento era mucho más parecido a un pueblo. Todo el mundo se conoce, bueno, lo de siempre. Resulta que había un grupo, la ciudad está dividida por las vías y por la ruta, y bueno, había un grupo de malandras del otro lado de la ciudad, donde bueno, eran muchos hermanos, me acuerdo, muchos hermanos, se llamaban los Álvarez, o se hacían llamar, era el apellido, pero digo, se hacían llamar los Álvarez,
y que, nada, salían a hacer destrozos, robaban. Es como, viste, como la pandilla. Salían a robar, se cagaban a palo todos los fines de semana, salían justamente a buscar quilombo, romper cosas. Bueno, la cuestión es que en una de esas salidas me cruzan en el centro, que es muy chiquito el centro, pero bueno, es la vuelta al perro. Me cruzan y obviamente yo con mi onda, vestido ancho y qué sé yo, era como tenía el cartel de cáguenme a palo. Así que bueno, fue exactamente lo que pasó. Me agarraron de punto, me dieron una paliza ahí entre varios. Después, lo cuento así leve, pero fue más chota la situación. Pero bueno, no solo terminó ahí, porque después se metió mi hermano, un montón de quilombo y obviamente era gente problemática. Entonces, tipo, no era que, bueno, peleaste y terminó ahí, sino que en la semana te iban a buscar a la escuela, a la salida del boliche, era como esa onda, ¿no? Y fue tal cual lo que pasó. Yo, por ejemplo, a la salida de la escuela, por un tiempo me habían puesto patrulleros afuera porque me habían amenazado de muerte a mí, a mis viejos, a todo, a mi familia. Así que era todo un quilombo que se armó por una pelotudez y simplemente también porque era el raro y era el distinto, ¿no? Fue una especie de bullying, pero súper extremo. Así que ahí mi familia, para hasta que se calmen las aguas, mi viejo, mi vieja, hasta que se calmen las aguas, me dicen, bueno, te vamos a sacar de la escuela porque, nada, a mi papá lo amenazaban con que le iban a volar, a prender fuego la chata, que bueno, todo un quilombo, veramente, realmente grave. Eh, y aparte cuando ya te tenían de punto, te tenían de punto y te hacían todas las maldades posibles. Entonces, bueno, me sacan de la escuela, la cual la escuela igualmente ya venía con mambos conmigo por el tema de cómo me vestía, que me decían que era un drogadicto y qué sé yo por cómo me vestía. Así que me sacan de la escuela y me mandan a Buenos Aires a lo de una tía, a lo de mi tía. Que yo, a ver, tenía contacto, conocía a Buenos Aires, pero desde muy chico. De hecho, soy nacido ahí, pero bueno, me crié en Cañada de Gómez. Y bueno, en esa huida a mitad de año escolar, me mandan a Buenos Aires hasta que se calme un poco las cosas, ¿no? Yo era en ese momento el hermano más chico, estaba mi hermano más grande y yo, éramos dos. Entonces me mandan a mí a Buenos Aires hasta que se calmen las cosas. Ese fue mi primer viaje, o sea, he viajado de vacaciones a Buenos Aires, pero ese fue mi primer viaje como, bueno, te vas a quedar ahí. ¿Y qué pasaba? Que como me habían sacado a mitad de año, después ya venía el verano, así que se me sumó como la mitad del año, más los 2 o 3 meses de vacaciones de verano. Y yo ahí ya prácticamente no me quería ni volver. Pero bueno, vamos en detalle ahora. Cuando yo llego a Buenos Aires, obviamente mi tía me dice, bueno, pero ¿qué querés hacer? Porque no puedes estar simplemente de vacaciones, ¿no? Como que te entusiasma, querés estudiar algo, no sé qué. Resulta que como no había terminado la escuela, no podía entrar a los cursos que a mí me gustaban. Que yo quería, en realidad, si les digo lo que yo quería estudiar en ese momento, era efectos especiales. Siempre fui muy fanático de las películas y todo, y quería estudiar máscaras, efectos especiales, todo eso. Y habíamos encontrado un curso y todo, pero más allá de que era caro, también te decían que, bueno, tenías que terminar la escuela y todo porque era una carrera. Bla, bla. La cuestión es que no lo pude hacer. Entonces, dentro de esas cosas, lo que me pregunta mi tía, me dice, bueno, ¿qué te gusta hacer? Y yo, obviamente, ya venía con el hip hop y todo esto, entonces le digo, bueno, yo quiero hacer hip hop. No sabía que era breakdance. O sea, no sabía que para mí el hip hop era breakdance y no sabía que había otras cosas, ¿no? Sabía un poco de lo que había visto en los documentales, qué sé yo, pero en mi país no sabía nada, si existía. Había visto los pibes de Rosario, había visto los pibes de Buenos Aires en la tele, pero no sabía cómo conectarme con ellos. Estoy hablando de época Messenger, para que tengan una idea. Entonces, bueno. Le digo, quiero aprender hip hop, le digo, yo no sé qué. Entonces, bueno, empieza a buscar ella las escuelas, ¿viste? Porque claro, es una tía, ¿qué le voy a... no sabe que se practicaba en la calle. Entonces me dice, bueno, vamos a buscarle la escuela. Empezó a buscar escuelas y cada vez que yo iba a una y entraba en una, claro, yo entraba y era o hip hop, tipo con steps, ¿vieron como tipo heroico? Yo decía, no, esto no es.
Y después iba a otro y era coreográfico, que no estaba mal, no era que me disgustaba, pero yo quería hacer las acrobacias, todo lo que yo veía en los videos, ¿entendés? Y lo que había visto en los pibes también de Buenos Aires. Así que bueno, les cuento una anécdota rápida y ignorante, ¿no? De pueblerino. En tantas vueltas que fuimos, que me llevó en escuela, y no había nada de lo que yo realmente quería o buscaba, en una de esas, que hoy en día ya conozco la ciudad, pero en ese momento calculen que yo, tipo de 16 años, no conocía nada, pasamos por Recoleta, lo que sería Recoleta, y veo un grafiti enorme en un costado, no me acuerdo si el costado del cementerio, veo un grafiti enorme, entonces le digo, para, que acá se juntan, digo, ¿por qué? Porque yo relacionaba lo de los documentales y el hip hop con todo eso. Entonces vi un graffiti y le digo, pará, que acá se juntan. Y me quedé sentado ahí con mi tía. Me habré quedado unas 3 horas. Hasta que me dice, che, Maxi, acá no pasa nada. Y bueno, entonces nos fuimos. Pero yo me pensaba y estaba convencido de que, tipo, había un graffiti, bueno, acá hay movida de hip hop, acá se juntan. Entonces me quedé ahí esperando a ver si aparecía algo, nada que ver. Bueno, una estupidez. Una pequeña anécdota de pueblerino. Y después, bueno, cuando damos la vuelta por Recoleta, damos la vuelta y vamos por la parte donde está todo lo que es el pasto, la parte más la entrada al cementerio, veo unos locos haciendo saltos mortales, unos haciendo unos switch con las dos manos, así saltando. Y quedó loco, flip fla, qué sé yo, un par de vueltas. Y digo, ahí está, viste, como que yo re emocionado. Resulta que no era hip hop, era capoeira. Pero bueno, a mis ojos era como, wow, esto es lo que yo había visto. Obviamente sabía que no tenía nada que ver, pero lo que hacían era muy parecido a lo que yo había visto. Entonces, bueno, me empiezo a juntar con ellos, les pido los contactos, no sé qué, y dice mi tía, bueno, hay una escuela de esto, no sé qué, y la cuestión es que empiezo a hacer capoeira ahí. Empiezo a hacer capoeira, y era tanto. Esto fue, yo tengo que recordar bien, pero creo que fue a los 16. Sí. Eh, Le meto 2 años, le meto a capoeira, pero a morir. Aparte venía con una sed de... Una sed, una angustia. Bueno, venía con todo, arrastrando todo lo de la cagada a palo y todo lo que me había pasado en mi ciudad. Entonces necesitaba descargar, pero tremendamente emocional y todo. Y cuando encuentro capoeira y empiezo a ir a la escuela y todo, claro, yo me aferré así, empecé a entrenar, pero a morir. Tipo, no paraba, era tipo, bueno, no hacía solo las clases, me quedaba fuera de hora a entrenar, a saltar, a aprender, boom, a practicar con uno, con otro, bueno, se juntan, bueno, vamos al pasto a saltar y así, enfermo, tipo, todo el día con lo mismo, con la música, con esto en casa, en todos lados, estaba todo el tiempo haciendo capoeiras, nada, calculo que era como un escape para mí y a la vez la emoción de poder hacer algo finalmente similar o no sé. La cuestión que haciendo capoeira me pasaba esto, que yo como quería aprender las acrobacias, en realidad, pues lo que yo quería hacer era hip hop, mejor dicho breaking, eh, mi maestro, mi mestre de ese momento, claro, a mí no me gustaba la parte de pelea, ¿no? Me gustaba solo la parte de la clase donde uno empezaba a hacer las acrobacias, los tricks y qué sé yo. Entonces, claro, mi maestro, me acuerdo que estaba de moda Matrix, la película, porque se había estrenado hacía poco, por allá por el 2000, 2001 más o menos, o 2000, sí, 2001. Y agarra, y claro, como yo solo quería saltar, y solo quería hacer las acrobacias, viene mi maestro de capoeira y me dice, vos eh, vos un Matrix. Le digo, ¿qué? Me dice, ¿querés volar todo el día? Me dice. Estar en el aire como en Matrix, me dice. No querés pelear, no querés hacer los días de entrenamiento de combate y que yo, solo te importa volar. Me dice, y ahí me dice, vos querés estar en la Matrix. Bueno, la cuestión es que todos se cagaron de risa, porque era un poco así. Yo me acuerdo que en la clase me hacía el pelotudo.
Tipo, venía ese momento y tipo, permiso maestro, voy al baño. Ella volvía después de que habían hecho, no sé, tipo, la ronda de combate de elegir uno contra quién y probar, bueno, qué sé yo. Me hacía el re boludo, me iba a la mierda. Tipo, volvía después de la ronda, que la roda, tipo, era como, bueno, vamos a agitar. Ahí sí me sumaba. La cuestión es que todos se quedaban de risa y me quedó Matrix. Así que mi apodo Matrix no viene de Breaking. En realidad viene de mi maestro brasilero, que en realidad me lo dijo en forma de chiste, como diciendo, vos querés estar en la Matrix todo el día volando, tipo, no querés entrenar en la otra parte. Así que así nace mi nombre, ahí, en Capoeira Baires se llamaba la escuela. La cuestión es que le meto caña como 2 años y durante el primer año avanzo muchísimo. En capoeira vos no es como karate que tenés tantos años para subir de categoría, de cinturón y que yo. Ahí es tipo, bueno, te la aguantás, vas salteando cinturones, ¿entendés? Vos podés, depende de tu preparación, tu enfoque, todo, vos podés en un año o en un dos ponerle, obviamente después los años te dan la experiencia, pero digo, si vos rendís y aprendés y sos bueno en todo los pasos a seguir, ponele, después de mi primer año ya era instructor, ya me tenían ahí como asistente de instructor y qué sé yo, y porque le metí caña sin parar a modo obsesión. Resulta que en el segundo año entra Guido, que es B-Boy, y entra un día a saludar al maestro, porque él no estaba viniendo a la ronda ni estaba viniendo a entrenar, entonces yo nunca me lo crucé. La cuestión que viene Guido, y yo lo reconocí por esos videos de Match Music, con Frecolate, con todo esto. Entonces lo reconozco y le digo, hey, pará, vos bailas break. Me dice, sí, me dice. Le digo, uy, qué honor, le digo, yo te vi acá, re fan al principio, obviamente. Te vi acá, te tengo acá en tal video, tal 1, 2, 3 out, todos los programas del momento, qué sé yo, y me dice, me dice, porque esto estaba en un segundo piso, me dice, ¿querés bajar? Me dice, abajo está Jam y Marcelo, que en ese momento estaban a full con la cumbia rapera. La cumbia rapera, los bajo palabra, habían hecho la cumbia rapera y venían con un remix de 1000 horas, ese es el sindicato. Bajo palabra el tema de la comisaría era el que había pegado. Y la cuestión que yo los venía viendo porque los sábados en el programa Tropical los ponían y también me los venía fumando todo porque veía que cuando estaban ellos estaban los pibes bailando. Me dice, no, están Marcelo y Jam abajo. Me dice, ahora nos vamos a entrenar. Y nos vamos a entrenar, me dice, con Roberto. Y yo no relacioné que el pibe que volaba esos surfers era Roberto de nombre, porque yo lo veía en los videoclips, o lo veía bailando con el sindicato, o lo veía bailando con Bajo Palabra, pero no tenía los nombres de los b-boys. Me dice, estoy. Y entonces cuando bajo, le digo, sí, sí, de una, qué sé yo, me salgo de la clase. Y bajo y lo veo a Marcelo y allá me dice, vos que eso haces break, le digo, no, quiero hacer break, le digo, pero bueno, le digo, lo primero que encontré fue capoeira. Entonces el loco me dice, mirá, ahora nos vamos a encontrar con Roberto, me dice no sé qué, y dice, vení, copate, que vamos ahí a Santa Fe Libertador, no, no, sí, creo que era en Libertador, tengo que chequear los datos porque es fundamental. La cuestión es que ahí, bueno, por primera vez veo los pibes que yo veía en la tele, caen ahí. Resulta que voy con Marcelo, ya mi Guido, a practicar ahí. Y al rato veo que, claro, se juntaban en otro lado, en la calle, en una cúpula que había tipo un cúpula dorada con un sol. Y ahí entrenaban las barras, los flares, ¿entendés? Yo no podía creer, tipo, ¿qué? Y se juntaban ahí porque había un mármol negro y practicaban cuando bajaba el sol, le entraban ahí un par de horas larguísimas. Resulta que, bueno, ahí más o menos me están explicando un poco los top rock, cómo entrar a las pruebas. Marcelo se iba al pasto y tiraba las 1000 acrobacias. Yo me acuerdo que tiraba los chutados, que serían tipo como la moon kick, la patada de luna. Él ya las hacía continuas, que era algo para mí, era tipo, hacer una ya era un montón en capoeira, y el chabón hacía como 2, 3, 4, hacía más, pero digo, la primera vez que vi continuar ese paso era como, ¿qué? Tipo, esto es re difícil.
Jam giraba de cabeza de la puta madre, era como una locura el giro de cabeza que tenía, porque encima era flaco y alto, entonces tipo, el tipo se abría así y armaba una figura. No, yo me estaba pero extasiado, eso fue el primer año en Buenos Aires. Al rato cae, en bicicleta, me acuerdo, me olvidó más. Cae en bicicleta, cae el Colo y Robertón. Caen los dos, son hermanos. Entonces cae el Colo y Robertón. Robertón todo flaquito así. Cuando lo veo, me doy cuenta que es el chabón que yo veía volar en Bajo Palabra y en Sindicato. Digo, no, ¿qué? El primero que me viene a saludar es Colo. Me dice, ¿lo conoces Robertón? Me dice, así me dice, ¿lo conoces Robertón? Este es el campeón, ¿eh? Me dice. Entonces yo. Y bueno, buena onda, venían con la Coca-Cola. En ese momento, bizarro que voy a contar, pero en ese momento venían con la Coca-Cola y con la tableta de café aspirina a los entrenamientos. Era café y Coca-Cola. Y ahí activaban a entrenar. Era una locura. Yo lo pienso ahora y digo, qué la... Era como tomarte, no sé, 8 cafés y después ponerte a tirar barra. Una cosa así. Pero venían con la Coca-Cola y la tableta de cafeína. No. Bueno, la cuestión que ahí por primera vez veo volar a todos al rato. Bueno, Robert estaba entrenando a los Surfler, el Colo estaba entrenando a los Surfler, Marcelo entrenando en esta cúpula dorada los Flair, qué sé yo, es una locura. Estaba así sentado, un poco tímido al principio, pero después ya era como muy buena onda los pibes. Y al rato cae Apolo que hacía barras ahí en ese disco también, con las piernas juntas, abiertas, ¿no? Una locura. Así que fue como que ahí, chao. Me terminé como de convencer, de enamorar, de todo, de que yo quería hacer eso. Y tuve suerte de caer con los que en ese momento eran de los mejores, ¿no? Tipo, porque tuve suerte, podía haber entrenado con un montón. Después, cuando me fui enterando, había b-boy por todos lados. San Miguel, Bursaco, en todos lados había b-boys. Pero bueno, tuve la suerte de encontrarme con ellos. Eh, nada, me explicaron de todo. Ese primer día que entreno con Robert, me enseña el airflare. Yo recuerden que ya venía con un año de capoeira, o sea que tenía el cuerpo ágil. Tipo, no es que tipo, era un momia. Me enseña el airflare y de una, o sea, no en el primer intento, me lo explica. En el segundo intento, ponele, hago, me explicó el pasaje de mano a mano, y ponele que en el segundo intento hago tres. Que, viste, una locura como sensación para mí, pero yo creo que era toda la adrenalina que tenía de conocerlo, lo que me llevó a hacerlo. Entonces en el segundo intento, pac, 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 tres hago. Y ahí Roberto quedó loco. ¿Qué pasaba? Igual les aclaro, no eran los airflare así abierto de pierna, perfecto, y tampoco eran en círculo. Mis primeros tres airflare los hice ese día, los hice medio yendo como en línea. Era como uno, dos, tres, y no los podía cerrar. Y las piernas obviamente eran tipo un poco más cerradas, no había tanta patada, no había tanta cosa. Era más o menos como un salto de mano a mano, pero lo había hecho tres veces. Y ahí Roberto queda loco conmigo. Me dice, no, me dice, guachín, lo aprendiste al toque, esto después con práctica lo cerrás. Me dice, con cuatro cerrás un buen círculo, me dice, ya después con tres muy cerrado, más complejo, me dice, pero con cuatro ya das la vuelta completa. Me acuerdo que el Colo me pegó una piña en el hombro ese día porque había pica de que... Roberto era muy picante, entonces tipo cuando lo hice los primeros tres, lo mira al hermano y le dice, dale Colo, qué sé yo, mirá el guachín ya te está pasando, no sé qué. Bueno, el otro vino y me dice, ¡pum! Me pega la piña en el hombro y me dice, dale guachín, no sé qué. Todo buena onda igual, ¿no? Pero era su forma de joder. Yo todo tímido, así tipo, ¿qué, qué pasó? El otro, nada, metía pica. Así que bueno, ese día fue mi primer contacto con ellos y mi primer contacto con el breaking, wow, así. Porque los pies de Rosario habíamos compartido, pero habíamos compartido poco. Y si bien había estado buenísimo porque los pies ya tenían mucho nivel, nada, fue mi primer contacto con los pibes que yo vi en la tele. Era una locura para mí. Así que bueno, se termina ese verano, se termina ese verano y tengo que volver finalmente a
Argentina. Que tengo que volver a Cañada de Gómez. Tipo, porque ya está, tipo, ¿cuánto más? Tenía que retomar todo. A todo esto había pasado ya desde la paliza hasta que me fui a Buenos Aires, había pasado 1 año y medio, casi para 2 ya venía. Entonces, bueno, eh, decido, decido volver a Cañada de Gómez a retomar un poco todo. Ya como siendo instructor de capoeira, ya teniendo otras herramientas, habiendo conocido a estos pibes, ya entender un poco más, me vuelvo a encontrar con mi grupo en Cañada. Eh, y ahí pasa una locura nueva. La tercera, ya se acuerdan que la primera fue la escuela, la segunda fue la paliza, la tercera fue que cuando yo vuelvo, hablo con mis viejos, ya todos sabían todo lo que era instructor de capoeira, ya me habían venido a ver a Buenos Aires a mi bautismo como instructor para enseñar y todo, y me habían venido a ver a la roda de bautismo y todo, así que ya sabían que yo ya estaba muy metido en ese tema. Eh, Vuelvo a Cañada de Gómez y digo, bueno, en Cañada de Gómez no hay capoeira. Está bien, break se puede enseñar break, pero viste como que capoeira tenía mi diploma, tenía todo, era como, bueno, puedo poner una escuela de capoeira. Resulta que agarran los ahorros mis viejos, agarro todo lo que tengo yo, empezamos a buscar un lugarcito y encontramos una esquinita en Cañada de Gómez que estaba para alquilar. Y por el espacio que tenía estaba muy bueno para entrenar. Entonces dijimos, bueno, vamos a alquilarlo, vamos a poner la escuela de capoeira, la primera escuela de capoeira en toda la zona. Eh, y además podíamos usar el espacio para entrenar break nosotros, porque siempre a todo esto íbamos de prestado, ¿no? Un poco en cada lado. Entonces ahí era como, bueno, me pongo a dar clases, la verdad que fue un furor, toda la gente se inscribió, muchos amigos, mucha gente nueva, que se inscribieron un montón de gente y al poco tiempo, ponele que habrá pasado medio año o 6, 7, 8 meses, vamos un día con mi mamá al local y vemos la faja de clausurado. Viste, como raro, como tipo no teníamos deuda, no habíamos hecho nada. Y resulta que me habían clausurado el lugar por denuncia de los vecinos, porque decían que era una secta umbanda. Para aquellos que conocen capoeira saben que tienen instrumentos, los instrumentos, el berimbau, el bongo o el atabaque o todos los instrumentos de percusión, y los cánticos son en portugués. Entonces, claro, me habían denunciado los vecinos de la zona diciendo que yo estaba haciendo una secta umbanda. Así que básicamente me clausuraron el lugar, no podía sacar las cosas que había adentro y bueno, y después el propietario no quiso alquilarnos más. Hemos dado nota en la tele local, ¿no? Tipo como diciendo, che chicos, pero estudian un poco, esto no es muy lejos, tipo vas, es un arte marcial brasilero, viene así así, tiene una cultura, Bueno, la cuestión es que no pudimos entrar por ningún lado, así que ese lugar se perdió. Me acuerdo hablar con mi maestro en ese momento y con varios como diciendo, che, ¿pueden viajar de Buenos Aires a Cañada a que vean que esto es un ente real, que hay una persona, que hay una jerarquía, que hay una asociación detrás cultural? Y bueno, la cuestión es que vinieron, no pasó nada, chicos. La verdad es que perdí todo, me quedé en bolas. La verdad que me dio pena también por mis viejos porque habían invertido también en ese local. Y ese fue el tercer palo. Y ahí caigo en una depresión bastante grande. Bastante grande. Que no quería hacer más nada, que no quería salir, que estaba enojado con mi ciudad, enojado con todos. No quería saber más nada de nada. Y bueno, se hizo re largo este video, pero bueno, a raíz de esto viene la parte mágica. ¿Cómo es que después de eso volví a Buenos Aires y pasó todo lo que pasó después? Pero bueno, lo voy a dejar para el capítulo 3. Esto es básicamente una de las partes más oscuras que pasé, porque pasaron, yo las cuento muy leve para no entrar tan en profundidad ni dar tanto detalle, pero la realidad es esa, que me pasaron cierta cadena de cosas a una edad entre los 14 y los 16, después los 17 y los 18, que no estuvieron tan buenas y que me llevaron también
bueno, en su momento a cosas buenas que vinieron después, pero yo no lo sabía, así que como yo no sabía lo que iba a venir después, todo eso lo sufrí muchísimo. Eh, pero bueno, lo dejo acá, chicos, así que una vez más les agradezco el apoyo de los que pasan por acá. Y ya me puse en contacto con mi mamá para que me mande fotos y videos, porque quiero alimentar toda esta parte del blog, que es mi historia, con algunas imágenes para que tengan una idea clara de dónde vengo, cómo inició todo. Pero bueno, lo dejamos por acá hoy, así no se hace mucho más largo. Así que gracias y nos vemos en la parte 3.